Hoy entramos en la séptima tertulia de comunicación no violenta y vamos a retomar algunos conceptos extraídos del libro, permítanme un segundito, del libro, qué pena con ustedes, discúlpenme un momentito. Discúlpenme, es que los pintores son algo increíble. Aquí están arreglando los balcones. Entonces, el peladito viene, muy querido, arregla, pero viene y se va. Entonces ahora que tiene que subir ya, que no sé qué, dije, bueno, no, antes estoy ocupada, no puedo, así que me disculpo. Bueno, entonces retomando el tema, quiero que recordemos lo siguiente. Nosotras, o los seres humanos en general, aprendimos a ser chacales. Lo que yo les voy a compartir forma parte del libro Comunicación no violenta de Marshall y lo vamos a comentar un poquito porque me parece muy importante, ¿sí? Dice lo siguiente, Marshall Rosenberg eligió a estos animalitos, tanto al chacal como a la jirafa, por algunos aspectos de su conducta, para ejemplificar dos formas distintas de comunicarnos, o sea, como para ponernos la antítesis entre el uno y el otro, para que nos diéramos cuenta de la antítesis entre el uno y el otro. El chacal representa la forma de pensar y de expresar basada en juicios moralistas, mientras que la jirafa representa la empatía y la toma de conciencia de las necesidades propias y ajenas. ¿Qué pasa? Que cuando uno está en el juicio, cuando uno es chacal, por estar en el juicio se perdió la observación. ¿Sí es así? Por estar en el juicio. Traigamos a colación el pintor. Si yo estoy en el juicio evaluando por qué no se queda y termina el trabajo, no vuelve al otro día, etcétera, yo estoy en la observación o en el juicio. ¿Cuál de los dos? En el juicio. En el juicio. Bien. Y si yo estoy en el juicio, ¿yo puedo observar? Difícilmente. Me perdí esa potencialidad y además esa habilidad que tiene nuestra mente. Nuestra mente es observadora por naturaleza. Por naturaleza. Pero ¿qué sucede? Que hoy en día la hemos frenado, minimizado, deteriorado por entrar en el terreno del juicio. Entonces, les pregunto, si uno va en una vía por la carretera del norte, ¿puede ir por la carretera del sur? No, no, claro. ¿Por qué no? Porque no puede estar sino en un solo sitio y va por un solo sitio. Podemos estar en un solo sitio. Si estamos simultáneamente en los dos sitios, pues humanamente no podemos, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que nuestra vida la hemos conducido fundamentalmente por el tramo de el juicio. Desde muy pequeñitas aprendimos a ser juzgadas, inclusive por nuestra generación, aprendimos a ser juzgadas, evaluadas todo el tiempo. No sé, en el colegio las profesoras nos evaluaban y en la casa también. Nos enseñaban las cosas a través del juicio, no a través de la pregunta. Por ejemplo, ¿te parece importante lavarte los dientes? Analicemos por qué es importante lavarse los dientes. ¿Para qué sirve lavarse los dientes? Un ejemplo, en lugar de, si no te lavas los dientes,
entonces tal cosa, ¿sí? Aprendimos la amenaza, el regaño, que se lave los dientes, le dije, usted no hace caso. Y de una vez fuimos sembrando, claro, no todas las veces fue así, pero podríamos poner miles de contextos. Se entra ya, es que usted no obedece. Porque en esa época jugábamos en la calle, ¿verdad? Ujú. El barrio, la calle, la vecindad, ahí sí como el Chavo del Ocho, era lo que hoy es el centro comercial. O sea, salíamos cada una en nuestra cicla, en nuestros patines, con nuestros muñecos, y ahí estábamos con todas las niñas y todos los niños. ¿Si era así o no? Sí, claro, claro. Y Era jugábamos la calle era la prolongación de la casa, la porque calle era el hogar de nosotros, donde socializábamos y donde nadie tenía miedo, y el uno se subía en el rodadero, el otro en la rueda, el otro jugaba basquetbol, una maravilla total, ¿no? Pero sin embargo, nuestros adultos, la forma en que a ellos también les enseñaron fue desde el chacal. Entonces, hoy en día, nosotras aprendimos a ser duras con nosotras mismas, a juzgarnos muy fuerte. Ay, que no me levanté, que no hice esto, que no hice lo otro, que no hice aquello. Látigo va, látigo viene, látigo va, látigo viene, ¿no? Bueno, pues Marcha nos invita a desandar, desaprender esa forma de tratarnos. Y en lugar de juzgarnos, más bien preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Por qué no me levanté temprano? ¿O por qué no hice X o Y? ¿O por qué me di cuenta que fulanito o fulanita es árida en sus comentarios? ¿Qué hace que yo me dé cuenta de eso? Y como dijo Martica hace un rato, mirada interior. ¿Qué hace que yo actúe de esta manera? ¿No? Ahora, la sinceridad y la honestidad es fundamental en este modelo. Fabiolita lo expresa. Me doy cuenta que me falta mucho pelo para moña. ¡Wow! Me falta pelo para moña. Todavía caigo en el juicio. Y seguramente caeré N veces. Ahora, ¿qué es lo importante del modelo? Que por lo menos me doy cuenta que caigo en el juicio. Y tengo dos opciones. Estoy cayendo en el juicio. ¡Wow! Sí, en el juicio. Ok. Entonces, ¿qué hago? Voy a observar. Si observo, suelto el juicio. Y si observo, me hago cargo. Porque nadie puede hacerse cargo de mis sentimientos y sobre todo de mis necesidades. No sé si me quieren dar retroalimentación de esto para que lo aterricemos un poco y porque esto es a través del darse cuenta. Claro, lo que acabas de decir me prendió un bombillito y me di cuenta que sí, que yo me juzgo. He escuchado mucho esta frase. Es que yo me doy duro, dicen. Es que me doy muy duro, dicen, sobre todo mujeres y personas entre 30 y tantos años y 50 y tantos. Es que me doy muy duro. No sé si a nuestra edad nos damos más duro, de pronto sí, o nos hemos conciliado un poco. Pero bueno, sí me gustaría hasta el momento que me comenten qué opinan. es la Yo verdad. pienso que sí, sí. Sigue, Paviolita, sigue, Paviolita. Paviolita, sigue tranquilita. Gracias. Sí, yo pienso que sí nos damos duro, pero nos damos duro, pero yo a veces pienso, pues sí, me doy duro y me juzgo, ¿cierto? Sí, Pero, pero en el momento rectifico, pero más adelante vuelvo y hago lo mismo. sí. Entonces, como que no sirve de nada, ¿no? De pronto, sí me falta es precisamente dar el paso siguiente, observarme, salirme de ese juicio, de observar qué es lo que me pasa, qué necesito. Eh, Qué, qué, eso, qué, eso me cuesta. qué bonito lo que nos acabas de decir. Vamos a poner un ejemplo. Cambiamos la cesta de la basura. Pregunta,
¿cuántas veces lanzamos al mismo lado el papel? Siempre. 20. Montones de veces, ¿verdad? O sea, la teníamos al lado derecho, ahora la ponemos al lado izquierdo. Digamos, al lado de nuestro escritorio tenemos una cesta de basura, ¿cierto? Bueno, una canequita. Tengo la canequita acá, pero ahora la voy a poner acá. Voy a lanzar un papelito y ¿cuántas veces lo lanzo al mismo lado? Muchas, Sí, muchas veces. muchísimas, sí. Muchas. Porque vamos por el carril, hemos ido por el carril del chacal. Entonces, desaprender es precisamente tener paciencia para aprender algo nuevo. Y solamente lo aprendemos cuando nos damos cuenta. Lo estás haciendo muy bien, Fabiolita. Ese solo hecho de decir, vuelvo y lo repito, ya es detener el carro. ¿Sí? Es como si vamos por la carretera manejando y todo el tiempo estamos mirando a la izquierda, a ver quién va por el otro carril. Y estamos mirando. Y claro, por estar mirando, pues no conducimos bien. Y vemos que nuestro carro se pone turbulento y se tuerce. Pero en la medida en que nosotros nos damos cuenta, claro, claro, es que estoy de esta manera. Yo creo que es pertinente en este momento traer a colación cómo es que aprende el cerebro. Voy a traer a colación esto relacionado con lo que dice precisamente Fabiolita, porque es que tengamos en cuenta que cada modelo es hermoso, pero con el respeto de los autores es complementario con otros modelos y tenemos que traer a colación otros conceptos. Quiero darle la palabra a Martica mientras busco aquí la información y se las muestro. Y cuéntanos, Martica, con respecto al tema del chacal. Bueno, pues la verdad, lo que dice Fabiolita nos pasa a todos, siento, y yo estoy en ese proceso hace mucho tiempo, Fabiolita. No es de ayer ni de antier. Y por decir algo con el ¿Y tema qué de tan la fácil diabetes, ha sido, Martica? no es fácil. Por eso te digo que llevo mucho tiempo tomando conciencia, comprendiendo el por qué. Y ese por qué en este momento me doy cuenta es precisamente por esa crianza, fueron 61 años comportándome de una manera y pretender que lo voy a hacer. Entonces, en el momento que empiezo a hacer suave conmigo misma, que ese látigo no sea tan duro, porque inicialmente fue muy duro ese látigo, yo todo con la palabra, con el pensamiento, con mis acciones me daba látigo a morir, la autoestima la tenía abajo, tenía una cantidad de situaciones que no podía, yo no sentía que no avanzaba, Fabiolita. Y resulta Sí, que en la medida que nos damos cuenta, estamos avanzando. Entonces, sí, el segundo paso que tú dices, ¿qué puede ser? Por decir algo. Si yo me doy látigo aquí, por decir algún ejemplo, es que yo llevo tantos años queriendo corregir mi forma de comer, porque tengo alto el azúcar, porque esto, y es que yo no soy capaz de dejar de comerme un pedazo de pastel. Entonces, a mí me preocupa, entonces, ¿qué pasa? Pues que voy a incrementar eso porque lo estoy confirmando con la palabra, estoy diciéndome mentalmente, látigo, diciéndome que no he podido controlar el azúcar y con las actitudes vivo aburrida de saber que no he podido. Entonces, ¿cuál es el cambio? El segundo paso, ¿cuál es? Comprender que hasta que yo no asimile interiormente esa condición, no la voy a cambiar. Entonces, ¿qué hago? Me preguntan, ¿cómo te ha ido? Yo, bien. Ya estoy controlando, si yo antes me comía 5 empanadas, me como una. Y es un avance, ya dejarme de comer 4 empanadas y me como una, ya para mí es una satisfacción en este momento. Anteriormente, claro, cuando me daba látigo, como me comía una, para mí era terrible haberme comido una porque eso me hace daño, porque yo me estoy claro. perturbando y lo sigo diciendo. Entonces me preguntan, yo voy muy bien, gracias a Dios he ido avanzando. Entonces, si uno cambia con la actitud, cambia con las palabras y cambia con el pensamiento, cuando menos se da cuenta, a pesar de que es un largo periodo, cuando se da cuenta, ya comprendió y lo asimiló y lo incluyó en el cambio que necesitaba. Claro, Entonces, respecto a lo que dice Martica, traigo a colación precisamente
a Gerardo Schmedlin, el padre de la aceptología. Bueno, discúlpenme si pronuncio mal, ¿no? Bueno, y él dice lo siguiente: el entrenador enseña con dolor y el maestro con amor. Hemos sido entrenadoras con dolor durante mucho tiempo. Ahora vamos a ser maestras con amor. Vamos a tener paciencia con nosotras mismas para aprender esto, que es tan vital para vivir de una manera empática, de una manera feliz. Porque cuando somos felices con nosotras mismas, hacemos felices a los otros. Bueno, traigo a colación esto, Fabiolita, ya lo conoce Martica. Permítanme un segundito. Que es de programación neurolingüística, que es la forma en cómo aprende nuestra mente. Bueno, disculpen un segundo, entonces vamos acá. Hay 4 niveles. ¿Sí están viendo bien la diapositiva? Sí, señora. Sí. Sí. Y Fabi... Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros aprendemos, el primer nivel que tenemos es la incompetencia inconsciente. ¿Qué es la incompetencia inconsciente? Es cuando yo no sé algo, pero no me había dado cuenta que no lo sabía. Vamos a imaginar que va Fabiolita en su auto y hay una señora que conoces del barrio y te dice, Fabiolita, qué chévere, tú cómo manejas de bien. Y tú le dices, pero tú también puedes hacerlo. Dice, pero yo, sí, tú, uy, no, pero Fabiolita, ya está, yo nunca he manejado, no, tú sí puedes hacerlo. En ese momento la señora estaba en incompetencia inconsciente, es decir, no sabía que no sabía. Ya nunca se había cuestionado que ella podría llegar a conducir un auto, ¿sí? Tú ya le sembraste el aprendizaje, le sembraste la semillita. Perfecto. Entonces ella dice, bueno, está bien, me voy a aperturar y sí, ¿por qué no? Voy a tener mi auto, voy a aprender. Va a la academia y ¿qué pasa? Cuando llega y prende su carro, le salta al carro, no sabe poner la primera, no sabe, etcétera. Digamos que un carro mecánico, ¿no? La señora entra en la incompetencia consciente. Ya sé que no sé, ¿no? Antes no sabía que para ella había una posibilidad de manejar. Ahora ya se abrió la oportunidad o la posibilidad de manejar, pero cuando llega y se sienta frente al carro, dice, no, ya me doy cuenta que yo no sé, yo no voy a poder. No, Fabiolita, yo no voy a poder, usted viera, ayer el carro me brincó todo el tiempo, no sé qué, bueno. Entonces Fabiolita le dice, tienes que perseverar, porque nada de lo que uno logre en la vida se alcanza sin perseverar. Entonces, para eso tienes que repetir, aquí está la base, repetir una y otra vez. Vuelva a su clase, súbase en el auto, dese cuenta que se va a quedar, le va a saltar N veces, se va a asustar N veces que pase otro carro, etcétera. Pero en la medida que usted repita, usted lo va a aprender. Hasta que un buen día, Fabiolita va conduciendo y pasa a su amiga volada. Y dice, ya aprendió. Pero ese aprendizaje ya es inconsciente. Ya ella no necesita pensar, ¿dónde está la primera, la segunda? No, porque lo ha repetido tanto que lo volvió consciente. Entonces, ¿qué pasa? Ella va por el carril del aprendizaje. Cuando va por el carril del aprendizaje, automáticamente desaprende el carril de la inconsciencia, del no saber. Porque reaprender por repetición. Es decir, nosotros aprendemos por repetición. Cuando estamos en la CNB y se nos salta ese chacal, ¿qué sucede? Que nos damos cuenta que todavía no hemos aprendido o que ya nos damos cuenta que no hemos aprendido y para eso
una segunda, cuarta, quinta, novena, 80ª vez, lo voy a intentar. Esta es la forma en cómo nosotros logramos una competencia. Nos vamos volviendo competentes. Aprender a ser personas empáticas precisamente forma parte de lo que hoy en día llaman las habilidades blandas. Y las habilidades blandas se logran por repetición. Y cuando nosotros las llevamos al terreno inconsciente, cuando ya lo volvemos tan natural como cepillarnos los dientes, ya aprendimos, ya tenemos la competencia. ¿Cómo te parece? Bueno, pues sí, es seguramente lo que tengo que hacer y seguir intentándolo una y otra vez. Así fallen muchas, pues seguiré adelante hasta que me vuelva inconsciente, ¿sí? Hacerlo inconscientemente, ya algo aprendido totalmente. Sí, Haber eliminado así hemos aprendido todo. Acuérdate cuando aprendimos a montar en la cicla, nos caíamos varias veces, volvíamos y lo intentábamos, pero mira la diferencia entre lo que hacemos ahora y lo que hacíamos de niños. Nos Sí, caíamos y eso era un motivo más para subirnos. sí, sí, ahora Entonces, tenemos miedo. no, era natural equivocarnos y así lo tomábamos. Bueno, listo, me caí de la cicla, no importa, vuelvo y me subo. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué cosas no estoy haciendo bien? Simplemente, ¿no? Y esa actitud, digamos, influye mucho la actitud que tengamos y pienso que el solo hecho de caer en cuenta es ganancia. Eso se lo digo yo a mis hijos. Le digo, si tú te das cuenta que estás actuando, estás aprendiendo, estás en camino de superar esa etapa, de saber que ya caigo en cuenta y vuelvo y caigo en cuenta, estoy mejorando cada vez que caigo en cuenta, es un escalón que estamos dando hasta que ya no nos demos ni cuenta que lo estamos haciendo bien. Ya no nos damos cuenta porque ya se vuelve inconsciente ese hábito, ya son hábitos, Sí, ya Un son, hábito. ya son Ujú. estilos de vida, ya nos volvemos otros seres humanos. Ya. Si yo me examino de hace 10 años a esta parte, pues soy otra persona, totalmente diferente a lo que yo era cuando empecé a criar, a educar a mis hijos. Hoy en día, pero es que es del cielo a la tierra este camino en el que estamos, la verdad que nos hace, Martica, ¿cuánto hace que tú entraste al diplomado? ¿En qué año lo habías hecho? ¿Como en el año 2003? Yo estoy en esta búsqueda desde hace 30 o 40 años, porque Claro. yo desde que tenía 10, mire, tengo 62, y yo tenía 11 años cuando yo empecé a cuestionarme qué hago yo en esta existencia, porque yo no entendía mil cosas, pero desde hace 40 años estoy queriendo cambiar y obvio he ido cambiando y obvio he ido creciendo, comprendiendo. Y la verdad que ya después, cuando uno empieza a unir toda la información que ha tenido durante todo ese proceso, entonces le parece facilísimo, pero no se da cuenta que son 40 años que está en esa búsqueda. Entonces, Qué bueno, Martica. Me gustaría también traer a colación lo Mm. siguiente. Esa forma de aprender es cíclica, para que lo tengamos en cuenta. En algunos momentos nosotros estamos en incompetencia inconsciente y en otros en competencia inconsciente. Es decir, en algunas cosas nosotros somos inmaduros y en otras ya hemos madurado. Esto nos vuelve más empáticos con las personas que estamos al lado, porque cuando una persona, un familiar, un amigo, una pareja, etcétera, no sabe comportarse como una jirafa, simplemente está en uno de esos niveles, no ha aprendido todavía. Si yo soy observadora, eso me sirve para darme cuenta que yo tampoco he aprendido otras cosas en las que esa persona sí es experta. Quiere decir esto que no existe la experticia total.
Hay personas que nos pueden enseñar sobre culinaria, pero no tienen ni idea de automovilismo y viceversa. Hay ganancias que nosotros hemos tenido con nosotras mismas, pero nos faltan un resto, ¿no? Entonces este es como dice Martica, es un trabajo interior en el que no hay competencia. No competimos con nadie. Ahora, lo que sí es que cada ser humano nos muestra en qué nivel nos encontramos. De la misma forma que cuando vamos conduciendo, pensemos que vamos en una carretera y todo el tiempo nos damos cuenta que hay conductores más avesados que nosotros, sorprendentes, y otros que todavía les falta. ¿Y esto para qué nos sirve? Para aprender de los que lo hacen correctamente y para entender que nosotros en algún momento estuvimos en aquellos que hacían cosas como, por ejemplo, adelantar en una curva que representa un peligro para nuestra vida y para los demás. A esa compasión es a donde nos lleva la CNV, a ser altamente compasivos. Dice Marshall lo siguiente: expresiones como soy tonto, no sirvo para nada, debí haber hecho esto, etcétera, son característicos del chacal. El chacal habla así: es que yo siempre cayendo en lo mismo, es que yo no sé cómo se me ocurrió tal cosa. Todo esto es chacal. Y los chacales no intentan entender los sentimientos ni las necesidades de los demás. Prestemos mucha atención a esta parte. Al chacal le importa 5 la necesidad y el sentimiento del otro. Y todo el tiempo se concentra en que los demás cambien. No yo cambio, sino los demás son los que tienen que cambiar. ¿Qué hace el chacal? Utiliza castigos y recompensas, manipulaciones, degrada, amenaza, inyecta miedo, culpa, vergüenza, resentimiento. ¿Sí? Es importante que nos demos cuenta si nosotros hacemos eso. Si no hacemos eso, o si lo hemos hecho, por lo menos darnos cuenta. Cuando no entendemos los sentimientos ni las necesidades de los demás. En ese momento tenemos que cambiar de carril. ¿Cómo se siente el otro con mis palabras? ¿Cómo se siente cuando yo no tengo en cuenta sus necesidades? ¿Cómo se siente cuando yo busco el castigo o las recompensas para manipular? ¿No? ¿Cómo se siente el otro cuando yo de alguna forma le inyecto miedo o culpa o hago que se avergüence? ¿Cómo se siente? A su vez, el chacal usa expresiones como tengo que. Es que tengo que hacer el almuerzo, es que me toca, no sé, me obligan. Esto